de por vida. O demandada, ¿no? No, ya. Se pegó, Fuera del se canal. pegó. Fuera del canal. ¿Quién se traer y sepa rico? A lo mejor con la tecnología Hay que preguntarle a Max. podrían crear sucedáneos de carne. Y buenas tardes. Estamos nuevamente aquí de Sword Legacy con todos ustedes. Otro miércoles, otra vez nos vamos a aburrir un poco. Tenemos a la capitán Sara Liz, tenemos al capitán Gustavo. Quiero que entiendan una cosa de la dinámica. Es que yo estoy acá en los Estados Unidos. Sara Liz, que no sé por qué el chat la sigue poniendo abajo, ella está en México. Y tenemos a Gustavo en Chile. Tenemos tres culturas en cuanto a este concepto que es de Robotech, que se me hace a mí me gusta. Espero a ustedes también les guste mucho. Hoy tenemos un tema muy pronunciado, muy hablado, muy esperado, muy común. No lo sé, es el SDF1. Vamos a hablar la tecnología, un poquito de filosofía o teoría en cuanto al SDF1. Y sobre todo, Salvi nos va a platicar cómo es posible la vida interna dentro de esa nave. Cómo se logró, cómo se dio. Tal vez protocultura, tecnología interna, tecnología extraterrestre, pues no lo sé. Y pues espero que ustedes estén ahí, estén listos para darle clic, siéntense tranquilos en comentar. Y pues vamos a empezar. Y con el permiso que los dos capitanes ya me dieron, los voy a presentar nuevamente como debe de ser. Empezamos con la capitana Sara Liz. Sara Liz, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y buenas noches o buenos Qué días. bueno que están por aquí nuevamente. Bienvenidos. Sara, tu red principal, ¿cómo te encontramos? En YouTube, como Sara Liz Fanfics. Ok, esta es tu red principal. Bueno, vamos a Sí. poner los subtítulos, incluso al final, vamos a poner así como subtítulos al final, vamos a poner las redes nuestras. Capitán Gustavo, ¿cómo te encontramos a ti? Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Sword Legacy. Me pueden buscar en Facebook en el grupo llamado Cat Vision. Y también pueden meterse a la página web de catvision.org. Muy bien. Claro que ellos también los pueden encontrar con saralis.org, es la página web. Gustavo tiene a catvision.org, ahí por lo regular está el 80% de sus redes. Y vamos a empezar duro, ¿qué les parece? Duro, vamos. Vamos a empezar con un mito. Siéntanse en cualquier momento de decir sí, no, creo, por favor, corríjanme si estoy equivocado. Perfecto. Pero lo voy a empezar con una pregunta. Voy a empezar la pregunta primero para Gustavo. Y la misma pregunta la vamos a hacer a Sara Liz. ¿El SDF1 llegó a la Tierra por accidente o fue planeado? Sabía que ibas a preguntar eso, porque eso los hemos hablado y comentado un montón de veces. Bueno, para la gente que vio Robotech, partiendo por la serie y la saga de Macros, hay muchos que no saben que viene algo detrás de eso. Viene un génesis. Entonces, para partir, deben saber que el SDF-1 es una nave construida por el maestro Zor. Y Zor, ya en sus últimos minutos de agonía, para esconder los secretos del SDF-1, él vio y vislumbró un planeta de color azul, con cierto tipo de vegetación y todo, y dijo, voy a mandar mi nave hacia allá con el objetivo de que nadie la pueda encontrar. Ahora, ahí viene la pregunta. ¿Él mandó la nave allá porque habían condiciones para que se pudiera generar la flor de la vida? ¿O la mandó como caso extremo para decir, por favor, desaparece y que nadie en el universo te pueda encontrar? Oye, pues que si la mandó para que nadie la encontrara, qué mal trabajo hizo. Digo, si nos basamos a esa, ¿no? De que digamos, ay, para que nadie te encuentre. ¿Cuántos años pasaron para cuando los Es que Centraedis ese es el llegaron? tema. ¿Cuántos años pasaron para que los Centraedis pudieran detectar que llegó al planeta Tierra? ¿Quién sabe esa pregunta? Porque Claro, en la serie nomás dicen que estábamos en un conflicto en la Tercera Guerra Mundial, sí. pero pues La guerra no. mundial se detuvo.
porque cayó Exacto. el SDF-1. ¿Fue una generación, una década? ¿Dos décadas, te gustaría? Sí, más o menos Un siglo porque se me hace mucho. se tardaron ahí dice que se tardaron 10 años, ¿no? Está en la construcción, en la reconstrucción de O la sea, nave. fueron 10 Claro, años. pero la reconstrucción de la nave, lo otro es el trayecto que hizo de lo que Claro, mandó Thor Oh, a sí, la Tierra, importantísimo. eso no lo sabemos. Sí, porque Aparte, los piensen Maesters se que los... tardaron ¿cuánto? Oh, no, no lo sé, 20 porque años. yo creo también que es bastante tiempo porque los tirolianos viven más años comparado No, a sí, los pero humanos. ellos se tardaron porque lo dice. Además, yo creo que probablemente inmediatamente que la nave aterrizó, probablemente haya enviado alguna señal de que llegó a su destino y entonces probablemente esta señal fue la que captaron y por eso se dieron cuenta que ya no estaba en viaje, ¿no? Entonces Y aquí pudieron descargamos una. detectarla de alguna forma más fácil, ubicarla y después seguir su trayectoria, ¿no? Correcto, correcto, porque la encuentran, la detectan los Entraedes y los Masters. Ujú, Los Sí, Invits detectan la flor de la vida, más ujú. no la nave. no la Entonces, nave, claro. yo quiero pensar, Gustavo, no con algo más de discutir. Entonces, como queda descartado que Sor la mandó ahí para no ser encontrada, porque Ah, me parece un poquito. Yo, aquí es muy interesante porque Gustavo dijo algo que se me hace súper interesante, que si únicamente nos basamos en la saga de Macros, parece ser que la nave hubiera caído de manera fortuita a la Ajá, Tierra, como que que hubiera sido accidente. lanzada por alguna razón que desconocemos hasta ese punto y que de manera al azar Ajá. llegó a la Tierra. Pero si ya conocemos la saga completa, le hemos echado un ojo a los libros, conocemos un poco más de la historia, entonces sabemos que es muy probable que Thor sí la haya enviado con esa trayectoria, porque como dice Gustavo, él supuso que había un planeta en donde podría no solamente esconderse, sino prosperar la flor, ¿no? Ujú. Entonces eso nos cambia completamente La pues la perspectiva. perspectiva. Ujú. Entonces, no fue a esconderla. oh, No creo, yo, No, no Gustavo, o creo, sea, es porque que, como dice Gustavo, tú entonces, nos. falló mucho en Sí, o sea, esconderla, como dice Gustavo, o sea, Gustavo no nos está diciendo esto es. Gustavo no dijo, fue esto o fue esto. No, Gustavo está diciendo, miren, son estas las posibilidades. ¿Por porque qué? si hubiera querido esconderla, eh, Pues porque transmite, me la ¿no? refiero a que hubiese hubiera mandado querido sin que, rumbo, por el ajá, universo, por el infinito, viajar, 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 viajar. La manda a viajar internamente Claro, hasta que se le acabe el que, no, no, combustible. no, pero me refiero que si hubiera querido destruir la flor, así como esconderla para que nadie la encuentre, pues mejor lo hubiera destruido, ¿no? Sí, le hubiera destruido, la hubiera Y destruido. ya, pero Entonces, no quiso Gustavo, destruirla. claro, exacto. Entonces, Gustavo, tu conclusión sería, fue accidente. es que yo lo veo de manera personal, lo veo inclusive hasta místico. Ok, Tiene ahí un concepto de misticismo bastante grande. por Yo ejemplo. no sé, yo me inclino más porque Sor ya en su último minuto de emergencia dijo, ok, veo este planeta, chao, le envío, se va. Como una visión que tuvo él Sí, antes de como una morir. visión que tuvo él Ok, antes de morir. ok, 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 ok. Pero no sé si con el objetivo de él decir como, oye, quiero que sobreviva la flor de la vida y la protocultura, eso no lo sabemos. Ok, bueno, ahí va a entrar el tema que yo les voy a decir, pero, pero sí, sí, vamos por ahí, vamos muy bien por ahí los tres. Saralis, la misma pregunta para ti, o sea, ¿fue un accidente o fue planeado? Es que te digo, si solo vemos la saga de Macros, No, no parece que todas, no fue un tenemos, o sea, es accidente, Robotech en general, ¿no? pero si vemos, conocemos todo, pienso que fue planeado, que él sí quería Planeado, que la planeado, flor planeado. Prosperar. sobreviviera. Y como dice Gustavo, probablemente en sus últimos momentos eh, haya visto la Tierra con gran potencial. Se Sí, presta, ¿eh? Se presta porque tú te imaginas, él está tratando de que la flor prevalezca, él en su búsqueda. Tomemos en cuenta que la flor de la vida, o ya la protocultura,
no es un combustible. Entonces te puede influir mucho como individuo, lo como ya vimos en las sagas X que nos han agregado, que te puede influir en muchos otros aspectos. Entonces él pudo haber estado muy, digamos, contaminado de protocultura, que él pudo visualizar algo. Ojo, Se ahí presta, ya, ¿no? claro, ahí ya estamos entrando a un tema para un próximo capítulo que ya es Claro. hablar de la protocultura en sí. Bueno, pero en sí, pero o sea, tú lo mencionaste, es que él visualizó. Sí, Entonces, diría yo, está muy contaminado, por usar una frase, sí. De hecho, y lo evolucionó en cierta manera. podría Muy, ser, vamos porque a decir, eh, influenciado Ujú, por la ujú, flor de la vida, sí, sí, sí. para que no Pero se lo oiga tan llamaríamos feo, contaminación, contaminado. motivación. sí, Yo me lo que quedo pasa con es la que palabra contaminación. puede ser porque hay que recordar que la flor de la vida produce alucinaciones. Y Es mira, cosa de ver, y ajá, él fue el que le inventó. No, no la o inventó. sea, él la sintetizó, aprendió a Ajá. sintetizar la Ah, flor de la ok, vida, ok, a ok, ok, refinarla. ok, ok, ok. Bueno, ah, la pregunta va para mí. Eh, ¿Accidente o planeado? Yo creo que estamos muy de acuerdo. Y yo, sinceramente, ya en un aspecto un poco más fumado, diría Sarlis, que lo usan mucho en México. No fue un accidente, fue algo planeado. Y digo el por qué. Porque mira, cuando los Entraedis vienen, es una nave entre muchas. Y la flota enorme que tienen los Entraedis, acuérdense que ellos fueron los guardianes. Sí, la Ellos fueron policía criados de los para Masters. proteger algo. Ah, en las primeras sagas se nos dijo una cosa muy importante. Cuando Azor entrevista a Rick, a Lisa y a Ben, él les confiesa a los otros entes que sus bases de protocultura están muy bajas. Los Masters tardaron años en llegar a la Tierra por lo mismo. Algo pasó en el universo, algo hicieron estos que consumieron la protocultura de una manera que Sor dijo, ¿sabes qué? Necesito que esto crezca, porque como sociedad vamos a decaer. Sí, Entonces, ya Pero, sea en pero visión, ¿sabes qué? No creo que no solamente se trató del consumo excesivo, sino del mal uso que se le estaba dando también. sí, Y o que a sea, pero al final de fin de cuentas cuentas, o sea, al fin de volvió a cuentas suceder escaseó, en la Tierra. obvio, pero o sea, pero escaseó, pues, o sea, el punto que yo quiero hacer es que escaseó tanto que imagínate que hoy de la noche a la mañana se nos acabó el petróleo. Imagínense que en una semana se nos acaba el petróleo. Deja tú, en un año. Y que se compruebe, en un año se nos acaba el petróleo. O sea, como sociedad nos complica, ¿no? Si tenemos sí, años y claro. años La y años reserva, y décadas diciendo, se nos está acabando el petróleo y hay que buscar energías alternas. No vamos a entrar en el debate si se nos acaba o no se nos acaba el petróleo. Es una hipótesis, un ejemplo. O sea, sí, porque ya va a haber si es que el petróleo nunca se va a acabar, eso ya es un ejemplo, una hipérbola. Imagínate que en un año nos dicen, en un año se acaba el petróleo. Así como estamos ahorita como sociedad, no estamos listos para la energía del sol al 100%. Entonces, algo así yo siento que pasó, porque No, miren no, Tirol, ¿cómo estaba Tirol? porque entonces hubieran ocupado ese recurso que él ya tenía y había descubierto para seguir produciendo o Ah, pero ahí llegando está al el siguiente asunto, punto. pero ahí está lo Pero él lo importante. quiso deshacerse de eso porque yo siento que se estaba ocupando, le habían dado un mal uso. Sí, pero o sea, mal uso, bien uso, o sea, se agotó. ¿Por qué en la Tierra se dio? Porque incluso hasta los indios vinieron a la Tierra. sí, Yo pienso Porque la simplemente tierra era fértil, era era un se lugar dieron las fértil, condiciones. terreno. como entonces la Tierra era fértil y la flor de la vida podría generar una gran fuente de energía en la protocultura. Sí, Por lo sí, cual yo digo, el SDF-1 no chocó o sea, chocó tal vez porque un accidente tuvieron a la hora de entrar y se mataron. la trayectoria. Y se mataron. Pero yo creo que el No, objetivo, venía No, vacía, no, ¿no, no, Gustavo? no, 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 nunca se no. tocó ese tema en la serie, ¿o sí? Cuando cayó el CF1 en esta isla de Pascua, que se La dice isla de la Pascua. teoría, Te la la compro, isla te de la Pascua, compro, sí, sí.
Eh, Cuando entraron por primera vez el Dr. Lang, Roy Fokker, el comandante Edwards, adentro sí encontraron cosas, encontraron algunos gigantes, ¿ya? Lo que no se explica si eran Centraedis o eran Biodroids, ya estos tirolianos que están dentro de estas máquinas, y que se enfrentaron a ellos. Se encontraron a un par en la nave y se Bueno, enfrentaron, pero ya ahí descubrieron que la gente que habitaba la nave era de gran tamaño. pues te Y tengo no, dos, te tengo otra, perdón, no dos, otra. O sea, sí había habitantes en el SDF-1, no fue un accidente, fue una trayectoria programada. Creo que algo pasó escapando de los Entraidis que quedó dañada y terminó chocando. Tratándose de ocultarse, no cayeron en un continente, sino cayeron en una isla. Debido al choque, fallecieron. Pero los humanos se efectivamente, encontraron, porque mira, cuando Roy Fokker viene y rescata a Rick del gigante, Roy Fokker no estaba asustado. El no, porque él proyecto lo había visto. No, Valkyria, no, no. No, Valkyria, porque conociendo las dimensiones de la nave, sabían que a lo que se iban a enfrentar no, no eran nada más seres por las dimensiones, porque son enormes. 3/4 de milla. Pero, o sea, encontraron cosas, encontraron asientos, encontraron muchos Sí, aspectos, encontraron esqueletos. O sea, Roy Fokker le dijo, o Esqueletos sea, sí, yo eso sí estoy segura, pero yo por me los años que refería a pasaron, que ¿verdad? vivos Sí, no, no vivos no creo, sí, estoy de encontraron acuerdo a no, contigo, si nadie. vivos no. habían, vivos si habían, ¿Vivos? Mm, sí, Pues sí, pero imagínate con la... salieron en la oscuridad, no es que estuvieran vivos y dijeran, oye, nosotros venimos de otro planeta, no, no, los atacaron. Y estos tripulantes, que eran unos dos o tres más, como mucho, Ok. ya venían heridos, no venían en la nave Puede sentados, ser, o sea, felices, puede ser, ellos, si eran dos o tres, puede ser. Yo estoy un poco claro, más inclinado a lo que dice Sarlis, que encontraron ya muertos, porque el choque fue enorme. El sí, choque fue claro, enorme. A lo que yo voy es que encontraron esqueletos, cuerpos, pero también de micronianos. Y pudieron hacer entender la fusión porque había muchas cosas en la nave que no estaba diseñada únicamente para los gigantes. Acuérdate que los gigantes eran guardianes de los Masters. sí, Entonces tenía que haber de los dos tipos. claro. De Incluso hecho, cuando llegan encuentran, los Entraidis a la Tierra, se les dijo, aléjense de todo planeta microniano por directiva. Pero entonces ahí se refuerza más la teoría, porque si sí venía tripulada, estas personas tenían obviamente las instrucciones de Sor para llegar exclusivamente a la Tierra. Sí. Porque si no hubiera estado tripulada, aunque hubiera tenido las indicaciones la nave, por algún fallo electrónico, Ujú. eléctrico, una lluvia de meteoritos, no sé, radiaciones del universo, solares, etcétera, probablemente se hubiera alterado su curso. Pero si Sí, venía tripulada, ellos lo dieron todo, o sea, hasta su vida, exacto. para poder llegar a la Es Tierra. que esto viene de esto. Mira, los Entraedis son quienes se rebelaron a los Masters. o sea, lo importante es el último momento cuando atacan los Simbit a Zor, los Centraedis se tiraron a defender a Zor, entre comillas, a defenderlo. Y dentro de ese combate que hubo, Zor, con su nave y todo, lo mandó a la Tierra. Pero como ya estaban defendiendo la nave, quedaron algunos Centraedis de ese combate. Y se fue con la nave, se Ujú, fue. ujú. Sí, sí, Entonces sí. estos Centraedis no es que estuvieran en la nave sentados diciendo, ok, fijemos trayectoria, planeta Tierra. No, no, ellos venían heridos. Pero Ellos también podría venían ser, de un Gustavo. combate. O sea, toma en cuenta porque mira, la puerta en que Rick salta al espacio para agarrar el atún no era una puerta chiquita. Era una puerta grande, o sea, había Centraedis que trabajaban en el SDF-1. Sí, Una cosa que nos hace verlo muy plausible es a los finales de la saga de Macros, que había muchos Centraedis que regresaron a sus viejos antiguos caminos de ser guerreros, pero sí, muchos no, otros se sí, quedaron con los micronianos. Entonces hubo una sociedad microniana entre Centraedis con los Masters. Y cuando la protocultura se estaba decayendo, se rebelan. Entonces Sor dijo, ¿sabes qué? Vámonos. Aquí estos dos Centraedis se nos rebelaron. Obvio, hubo muchos Centraedis en su nave, como a lo mejor hubo una flotilla que después se explica que hubo rebeldes entre los Centraedis. Entonces sí. estos se escapan, habiendo Centraedis y micronianos en la nave, vienen dañados porque los Centraedis los atacan. Lo Invit, claro. Yo pienso que los Invis no estuvieron ahí porque si los Invis están, ven la trayectoria y la siguen.
con la tecnología que Lo tienen, que pasa es que los si siempre se fue, dan cuenta hasta que la flor salió. sí, pero el combate sí fue con los Invit porque recuerda que ahí Britai perdió Ah, el sí, ojo. cierto, tienes razón. Britai perdió el ojo por el ataque de los Invit. Sí, cierto, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero esto ya era un ataque interno, o sea, estos se rebelan, entonces Sí, este se va. Los Masters, al no tener forma de corretearlo, dice, pues vamos a explorar a este clon y a ver cómo encontramos protocultura. Nuestras reservas están bajísimas, nuestro ejército se nos rebeló y obviamente le dieron muchísima protocultura. Entonces, el SDF-1 no fue un error, entonces, no fue un accidente, o sea, dañado chocó, pero fue planeado la trayectoria para que o la sea, flor de la vida se diera fue en la planeada Tierra. la trayectoria a través de una visión, Sí, nada sí, más. sí, 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 o alguna visión, yo te lo No, no entiendo porque bajo, no bajo un estudio. sí, te lo compro porque como quedamos, ¿no? Fuiste muy influenciado por este líquido, tu cultura, Ajá. que dijo, "Ey, ¿sabes qué? Para allá". Eso sí, pues eso sí, porque hasta nos da un menticismo más bonito en la serie, muy, muy El padre. misticismo, claro. Pero entonces no fue un accidente de, ay, llegué y choqué en la tierra por accidente, porque yo no la compro. O sea, la mandó. Él vio la Tierra, la mandó, pero Por obviamente visión, por él no eso. esperó que el SF-1 aterrizara tranquilamente al planeta O sea, Tierra y todo. chocó en No, la tierra porque él la venía mandó. dañada. Ah, él Sí, venía él la dañada mandó y por dijo, porque la atacaron. efectivamente. Sí, él ya no supo en qué condiciones llegó, o si llegó hasta ese momento, ¿no? Claro, Y no, hasta ahí yo él ya puedo estaba pensar, muerto. yo hasta Ujú. puedo decir que Sor venía en la nave y falleció ahí. Mm, Porque como clones, él era un clon de tres. Y como ya no había el otro clon, por eso tenían el problema de clonarlo los maestros. ¿Cómo la ven ustedes? Pero no, 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 lo que pasa es que Sor, el que sale, el que hablamos, es Sor Verelda, el Ah, primer ok. Robotech Él Masters. nunca fue clonado. Él nunca fue clonado. Él cuando murió bajo este ataque Invid, los Masters se lo llevaron y lo clonaron Ujú. para Ah, poder ok. Ok. tener los secretos de la protocultura. Muy bien. Ahora, cuando el SDF-1 cayó a la Tierra y entran a investigar adentro de la nave qué es lo que hay, encuentran un salón como un escritorio más en miniatura, como dices tú, ya no era gigante. Entonces, al ver la pantalla, salía Ujú. Sor. Y vieron, el Doctor Lang vio a Sor en la pantalla y Sor salía dando un mensaje, pero no lo entendían porque no estaba en idioma humano. Entonces ahí se dieron cuenta que, ok, esta nave había gigante y más encima este escritorio más pequeño, del monitor aparece una grabación de una persona que nos está O hablando. sea, estaban las dos Y civilizaciones, pues, las puertotas, sí, oye, como te digo, cuando Horizonte sale del espacio, o sea, una puerta gigantiza, gigantísima. claro. Entonces, yo creo que por eso el doctor Lance hizo tanto descubrimiento, ¿no? Como que ya iba, Oh, sí. ya había estudiado. ¿Habrá sido uno de los primeros que expedicionaron el accidente? Sí, sí, Sin fue de los duda, primeros. ¿no? Sí. Entonces, ya que, yo una vez escuché, no sé si esto es teoría o es oficial, que probablemente SOR, con la tecnología que había, sobre todo a través de la protocultura, había logrado pasar parte de su conciencia al SDF-1. Entonces, él no venía en la nave, ¡wow! pero Eso sí está. podía venir su conciencia ahí adentro. Lo que dice Sara Liz es súper ¡Wow! Por eso el importante. cañón se disparó solo y esas cosas. Lo que ¡Wow! Me dice Sara dejaste Liz, así de. Porque lo no que, te la descarto como idea, ¿eh? lo que pasa es que lo que dice Sara Liz es súper importante, ya que eso no se confirma en la serie, pero sí se rumorea que esa misma teoría que dice Sara Liz la van a aplicar para una futura serie de Robotech o una futura película de Robotech. Pero es que queda al Es que calza 100, ¿me completamente. explico? O Sí, sea, no te la saca, o sea, no te distorsiona la serie, le pone más interés sí, y claro. explica muchas cosas. Sí, claro. Y nos lleva al punto que hemos platicado ya y que podemos, como sugirió Gustavo, hablar acerca de la protocultura, de todos los alcances que ésta podría tener, Ujú. porque a través de esto él pudo insertar de alguna forma su conciencia dentro de la Wow. nave.
Nuevamente te robaste el Claro. podcast, Saralis, te Ahora- robaste el podcast. La vez pasada te lo robaste con el Sara objeto de la Liz, taza contratada por Harmony Gold. de por vida. O demandada, ¿no? O demandada. No, mira, te contratan, quemamos en el edificio, tuvimos que ir nosotros otra vez para atrás y todo sigue igual. Es que no es que la vez pasada dices la taza al pod, sí, o sea, al fan. Es que esa teoría me dejaste así de ay. Claro, Está ahora lo buenísimo. más cercano que hice Sara Liz es el concepto de Eevee. Eevee es la inteligencia artificial que Ujú. tiene el SDF-1. Ay, sí es cierto. ¿Concuerda con eso también? También concuerdo con eso. Sí, hay mucho material que explotar que Sí, no no lo está. han sabido hacer hoy en día en la serie. No, yo Y creo que es fíjate que ni siquiera los fix, ¿eh? O sea, es una teoría que nos meteríamos ahí un poco al abordaje de la protocultura, pero también con algo de misticismo, como dice Gustavo. Sí, eso Y es muy suena genial. súper interesante y todo, y no está abordado, casi nunca se ha abordado ese tema. No, pues mira, Justamente. pues prepárense algo y lo hablamos en el séptimo capítulo porque ya tenemos programados, ¿verdad? Pero sí me gustaría que tocáramos ese tema porque no desconcuerda y hay suficiente material que No, nos hace un hablar de la capítulo entero, ¿eh? protocultura nos va a tomar más de un capítulo. Así que No, va a ser la súper protocultura ya interesante. tenemos algo planeado, pero me refiero al subconsciente, como yo digo, que el subconsciente de Sor fue mandado en cierta forma a la nave y concuerdan muchas cosas, es un tema interesantísimo, sería bueno que si se ponen de acuerdo y sacan un tema de eso, va a estar buenísimo. Ya no diré que para el próximo capítulo, porque ya estamos programados con lo que vamos a hacer, pero ya yo diría que eso sería un tema para el séptimo. Es un tema muy buen planteado, muy abordable, muy abordable. Paro ahí y parto con Gustavo. La tecnología. Decime. La tecnología del SDF-1. Nada más no Una me digas tecnología. que el sudor de Sor con su esencia, porque No. ese es otro tema. Una tecnología incomprendida y ambigua que el ser humano adoptó, pero sin conocerla por completo. Es muy extraño. Cae Sería esta como, nave y dice, vamos a desarrollar la robotecnología y adaptan el SDF-1 para poder utilizarlas por los seres humanos, pero es raro cómo adaptan algo que ni siquiera saben por dentro los mecanismos, ni cómo funciona, ni qué tiene. Es muy ambiguo ese tema. sí, y quedó claro en la serie, ¿no? Que como como por el tamaño, mucho de la tecnología fue intocable, o sea, no se lastimó. Entonces Claro. ellos como quisieron que Que, será, como una eh, especie de coraza alrededor. justo iba a decir eso, la cobertura. Lo que hicieron los seres humanos, trabajaron la cobertura del SF-1, la coraza. Nomás hicieron prácticamente. Por eso Y cuando se tenían elevó, se teoría cayó. del funcionamiento. Es que, volviendo, eso nos trae de regreso al otro tema, es que lo que se ha aprovechado de la protocultura es mínimo, es únicamente como combustible y ya. Cuando Pero ya la conocían o la No, brutocultura funcionaba, les tenía un núcleo de energía esa nave. Yo quiero pensar que había una especie, no sé, un tico, algún, o sea, había una fuente de energía que no comprendían que la energía sale de algo. claro. Oye, pues el cañón, cuánto no disparaba y eso seguían. El sistema de aguja de alfiler, ¿cómo se llama? El sistema de escudo de alfiler, Ujú, de aguja de alfiler. de Eso pinpoint. era, punta de alfiler, Ajá. punta de la alfiler, barrera punta de alfiler. eso era la energía que tenía el SF-1, pero no sabían por qué se producía esa ¿Te nos fuiste, Gustavo? altura, pero los seres humanos no sabían lo que eran. O sea, ¿Cómo? ¿de dónde sale la energía, no? Ese tema, el doctor Lang descubría cosas del SF-1, creo que me cayó, ¿no? Sí, te estás congelando. Bueno, o sea, tu Me señal cayó. se está congelando mucho. ¿Quieres que le haga una pausa para que recuperes la señal? No sé. Ojalá. Los cuidamos. Me dejó traumas importantes la de Dragon Ball. Súper interesante. Si soy coleccionista y soy súper fanático, bueno, está padrísimo y lo compro, pero ¿y esto Claro. qué? No, ¿en qué parte? Eso me encantó. ¿En dónde O sea, salió? No estoy de acuerdo, pero si tiene logotipo Robotech, lo compro. Yo sé Claro, lo lo que prometo, sea. ¿eh? Fandom de Robotech, ¿estás cansado de esperar contenido de tu serie preferida? Ya no esperes más y acompáñanos cada miércoles en The Sword Legacy, en donde podrás encontrar pláticas, noticias,
curiosidades y más de Robotech por el canal de Katam MX. Si te tengo que explicar por qué Tirolianos, mira, No eres pícale a fanático de otro Robotech. canal. ¿Ok? Mis tirolianos, mis tirolianas, los dejo y nos vemos el próximo miércoles. Saludos, chicos. Que estén bien. Adiós. Ok, Recording estamos de progress. regreso. Aprovechamos el corte para pues, hacer un corte comercial. Pero no, tuvimos un problema de conexión. Estábamos hablando de lo que es la tecnología del Del SDF1 y Ujú. que Gustavo nos estaba platicando. Así sobre- es, el tema de la energía, por ejemplo, del sistema de aguja, ¿cómo le? Sistema Ping de Punta de point alfiler. Punta punta de de alfiler. alfiler. Me da por decirle aguja de alfiler. para Eso los de Estados es. Unidos es the pinpoint barrier. Ah, Tenía que soltarlo. claro. Eso es protocultura. El Al doctor Lang, 100, ¿correcto? sí, doctor Lang la descubrió, pero no sabía que era protocultura. Él dijo, la nave tiene la capacidad de generar esto. Recuerden también que también se logró hacer un campo Sí, La sí, completo en sí. el barrera. SF1, la barrera, la cual explotó y en el cuadrante Ontario, Sí, 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 que Ujú. En Ontario, Canadá. sí, y dejó ahí la Cuando Una ya mansa los grandísima. iban a cova. dejar bajar y sucede eso y otra vez. Entonces, Oigan, claro, y el Doctor salto, Lang tenía mucha teoría, y el pero salto que hizo la nave también, ¿no? ¿Sería posible? también es ¿Sería? protocultura Porque hasta los la centrales sabían lo transposición. que iba a hacer. Los centrales dijeron, va a ser un salto, pero el único problema de los centrales fue la distancia. Claro. Ahora, Pero Doctor Lang tenía mucha teoría respecto a SF1, pero nunca lo habían llevado a la práctica. yo Por eso es que Claro. siento a cometían veces, muchos errores. ¿no será que Yo, yo creo que ven que al principio pues el SDF-1 iba a despegar. Yo creo que en este vuelo se iban a realizar lejos de la Tierra por cualquier situación un montón de experimentos, prácticas y cuanta mm, cosa fuera necesario, ¿no? ujú, Pero Sí. llegó el ataque y ya todo no tuvo hubo que ser oportunidad? Sí. al la y se va. Mira, qué Claro. bueno que dijiste eso, Sara Lice, porque yo iba a decir como que el doctor Lance era un hijo de... Eh, Porque porque pues de repente, mira, si no desaparece donde creamos la de la barrera, o sea, del salto, porque desapareció ese centro, no me di cuenta que Sí, queríamos modificar la desaparece. nave. Y claro, después, ¿qué crees? Encontré esta fuente de energía que está brillando ahí, y ¿qué crees? Que creo que, o sea, porque es donde le dije, encontré un centro de energía en la nave, y de sí. ahí salió el ping-pong barrier, o sea, la barrera de punta de aguja, que fue una tontería. Oigan, eso fue una burla para los centraedis, la verdad. Sí, también el hecho de la transformación en sí del SF1, ellos nunca habían transformado la fortaleza. La fortaleza siempre fue este ¿La estado nave? Se me cayó horizontal. mi Saralis. No, ya, ¡Oh! Se ya, ya. despegó, Fuera del se canal, despegó. fuera del canal, fuera de... Es con la loca, tío. Oye, la transformación del SF1. Cuando está en modo fortaleza, Doctor Lang nuevamente dijo, tengo una teoría para desbloquear el cañón del SF1, porque si no Ujú. nos van a matar, vamos a morir todos si no hacemos esto. En Sí. teoría, la nave va a sufrir consecuencias, cambios durante 3 minutos, creo, una cosa así, dijo. Pero no sé qué es lo que va a ocurrir realmente por dentro, las Y modificaciones. eso fue porque ocupaban hacer una conexión entre dos núcleos para que el cañón funcionara, ¿no? Sí, Porque no sí, era nomás transfórmate por sensacionalismo, o sea, tenía no, un motivo de ser. claro. Que Entonces se duraron, formó de el hecho, un caos. rato. Se ¿Mande? formó el caos Sí, sí, interior se en la formó el nave, caos. completamente, porque la gente refugiada no tenía idea qué estaba pasando. Sí, Muchos muchos salieron edificios volando al construidos. espacio, muchos Saralis, murieron aplastados. perdón, Gustavo, que te interrumpa. Pon tu logotipo así enfrente de Lisa Hayes. No, pero ponlo enfrente de Lisa Hayes, así recargadito, para que se mire tu Es que logotipo. no se Ah, ve. Luego se Recargadito lo en ella. pongo. ¿qué es Cárgalo una así pegatina? cárgalo todo el rato ahí. Sí, es un sticker. Ah, ¿No me comentabas que tienes una peluquita? Ay, no, espérate, Sí. es un sticker. Yo quiero uno. Bueno, Se ahí lo hay un ponemos a kit la de vaquita. stickers. Pero mira, ya ves que de todos modos aquí en el chat yo les pongo los logotipos a cada uno de nuestros canales, así que eso no es ningún problema. Disculpa, Gustavo, la falta de respeto. Ya ves que así es uno.
Entonces, la transformación del SDF-1. sí, pero la transformación fue porque era necesario para hacer una Sí, conexión entre dos núcleos, no nomás sí, porque dijo, ay, para hazlo. desbloquearla. Y por eso, pues muchos edificios estaban construidos en una zona que no, oye, por cierto, olvidé la No actualización acá. sabía las consecuencias tan graves que iba a tener, ¿no? Claro, Era y después necesario. era Sí, necesario, sí, o sea, claro. no nomás fue, o sea, es lo que hablábamos la otra vez de los Transformers y Robotech, o sea, no te transformas nomás porque, ay, me voy a transformar, porque me No, miro no, más no, no. bonito. Incluso los aviones tenían su función de por qué se transformaban según la situación, si por ellos no se transformaran era mejor, pero pues se generó, pues, o sea, fue algo dado. Ah, una pregunta muy fuerte, ay, ¿qué pasó? Mejor ya no le pico nada. Pregunta, y está muy interesante, o sea, a lo que voy es a lo siguiente, o sea, el doctor Lance, que yo me quedo con que era un hijo de P, Ya, ok. pero ¿de dónde sacaban ese combustible? Yo siento, bajo la mano, corríjanme si no, que en Ajá. cierto punto los Baritex, especialmente cuando se hizo el Super Baritex, ya tenían protocultura dentro. Uy, el debate eterno. O sea, ¿de Ese es dónde el sacaban el debate eterno. combustible? O sea, primero te vas, ¿qué tardaron? ¿Qué? ¿3 años o un año en llegar a la Tierra la primera vez? Un Un año año. de trayectoria. ¿De dónde sacan tanto combustible? Y cada vez se fueron haciendo más fuertes, más fuertes, más fuertes, más fuertes y más fuertes. Y el Super Es que, Baritech fue exclusivo del es que no SDF-1, no de las solamente fuerzas de se la trata Tierra. del combustible, sino estamos hablando también de los alimentos, del agua, No, pero para eso ya, mantener una ahorita ciudad. vamos, sí, pero ahorita vamos a esa sección que tú nos vas a explicar. Ahorita estamos con este otro señor de acá arriba, porque es que está Con la conectado, tecnología. es que está conectado. Yo creo que sí, porque si el núcleo es protocultura, y es que yo digo, ¿de dónde sacaron tanto combustible? ¿Y de dónde se empezaron a hacer más fuertes? ¿De dónde empezaron a sacar el Super Baritec? Ya no arreglamos de los materiales, pues el reciclaje, ¿no? Tantas cosas que agarraban del mismo espacio, Claro. Sí, asteroides y reciclaban todo. cometas, perfecto. Pero el Super Baritec, el poder de destrucción que tenía. Oye, si tienes el poder de hacer el Pink Boy Barrier, o sea, el de punta de aguja, que no tengas el poder para sacar esos misiles. O sea, De hecho, Red claro, Hunter fue, ¿no? El que destruyó una nave entera. el Super Baritech fue construido en el SDF-1. Sí, porque no era de la Tierra, No fue en era el de la SF-1. Tierra. Pero fue Red Hunter que él destruyó totalmente una nave entera, ¿no? Pero no recuerdo si fue en modo En de las Super fuerzas de las Baritech, armas, pero en la claro. Fuerza de las Armas, Ah, sí, que él sí. se le Porque de acomoda hecho, de una nave el capitular y Super la. Baritech, el Super Baritech equivale a 10 Baritech normales. Y como un Baritec normal destruyó una nave entera. Claro, no, en este caso el Super Baritech puede hacerlo. Y eso netamente lo hizo el Doctor Lang. Pero ¿de dónde salió esa fuerza, esa ¿De energía, dónde pues? salió esa energía? Esa Ese es el tema. tecnología de. Entonces, Eso no como es que sí, ya combustible nos daban fósil. unas ideas, ¿no? De que el Baritec ya andaba ahí. Claro, no, No, ya eso no es yo combustible creo que sí fósil. tenían protocultura. Pues, Pero no la sabían tratar, ni tampoco sabían Ajá, qué es lo que era. tenían a lo mejor algunos, eh, o sea, como la barrera. Aquí es una gran fuente de ajá, energía o y sea, esa no era energía que puede trabajaran, repeler tanto, o sea, puede repeler un ataque X, un misil, pero Claro. también te la puedo proyectar hacia lo contrario. Ya no digamos que la propulsión del avión, pero, o sea, del Baritec, perdón, porque no Ajá. es catalogado como avión, pero para el potencial de las armas, ¿no? es que probablemente sí tenían, pero no, o sea, el combustible era una cosa y Ujú. algunos aditamentos sí funcionaban, por ejemplo, supongamos la transformación, a lo mejor esas sí funcionaban a través de protocultura, pero no todo el caza funcionaba Claro, con protocultura, yo, porque yo, yo todavía quiero, no exacto. sabían, Yo quiero pensar que el Baritec funcionó como combustible tradicional, a lo mejor ya no petróleo, porque ya se me haría muy. Algún tipo de Que, combustible más modernizado porque están en el futuro. sí, Ah, claro. pero es que el doctor Lance fue el que, como dice Sara Liz, iba a ser un vuelo de prueba y probar todo, nomás que llegaron aquellos y nos echó a perder toda la prueba, ¿no? Que ese ataque no hubiera llegado sino 5 años después. los Claro. avances que se hubieran logrado hubieran sido impresionantes. Sí, sí, aunque quién sabe, porque dicen que si no hay guerra, ya ves que ahorita, si tú quieres que el avance tecnológico avance, ocupas Tiene que haber que haya guerra. guerra. Sí, sí, también he escuchado Desafortunadamente, ese término, desafortunadamente. sí. Pero pues estás en una nave también cerrada. Ya,
yo creo que ya el Doctor Land como que ya le rascaba algo. Claro, es que para mí el Dr. Lang era todo teoría. Él todo era teoría, teoría, pero nunca lo había llevado a la práctica. Pero Entonces, él manipuló mismo fue la aprendiendo energía de lo que de... es ensayo y error. Pero, o sea, ¿te imaginas? O sea, le estás dando la energía, una energía que sería limitada, Ilimitada. en cierto modo Ilimitada. ilimitado, ¿no? A lo que nos Sí. lleva al segundo tema, si no es molestia. Adelante. Charles, ¿cómo nos podrías explicar cómo se hizo una sociedad dentro de una nave? Primero, te la voy a poner más fácil, te la voy a poner sencillito, sin protocultura. Ok. Qué grosero, ¿verdad? Vamos a recordar que cuando cayó el SDF-1, Ujú, se empezó a crecer, hasta se ve en el primer capítulo cómo empieza a crecer la ciudad ujú. alrededor de la nave. Alrededor. Sí. ¿Se te cortó? Ah, está en mute. Está en mute. Pusiste mute. Ahí ¿Soy yo sí. eso que estaba entrando una llamada? Ah, dije, ¿Le ya no puedes nos decir quería en hablar cualquier la tía, momento digo, ya que nos estoy colgó. grabando a Coco? No, me estaba entrando una llamada, No te perdón. Ahí preocupes, lo puedes, editamos esto. No te preocupes, sí. editamos esto. Bueno, repito. Cuando el SDF-1 se estrelló y empezó a crecer una ciudad alrededor de la nave. Ujú. Entonces, dentro de esta ciudad empezó a formarse, digamos, algunas colonias o barrios, que es lo que sucede en cualquier ciudad que conozcamos. Ujú. Entonces, la ciudad Macros estaba formada por lo que se llamaba el casco antiguo, que fue la primera área construida alrededor de la nave. Este era un barrio muy tradicional de la ciudad, en donde vivían las personas de mayor, eh, digamos, Rango. económica, ajá, y que además había restaurantes, era el área más bonita y popular Pero estamos de de acuerdo la que ciudad. fue una ciudad militar, ¿no? Sí, O sea, no fue una Pero ciudad ojo, tenía a su turística, no. alcalde. Sí, o sea, como en toda ciudad, tiene sus comodidades y sus lujos y sus posesiones. Yo me imagino que las ciudades más bonitas, o sea, las calles más bonitas han sido los generales o algo así, porque fue una ciudad militar. después, otra cosa que se ve mucho, pues era el bulevar, en el que Ujú. desfilan cuando van a hacerse el despegue, que Sí, va el sí, sí, Capitán sí, Global señor y van ahí, ese era el bulevar. Además, obviamente estaba el barrio antiguo, en donde estaba el barrio chino y en donde El estaba el barrio famoso chino. Dragón Blanco, que era Ajá, el restaurante. Entonces, así le esto es para que llamaron tengamos en español. una idea más o menos de lo que incluía la ciudad antes, Ajá. ¿no? Estaban las pistas que servían como aterrizaje, estaban los refugios por cualquier Ujú. situación, siempre que hay una base militar, bueno, pueden suceder algún tipo de ataques, entonces tenía unos refugios, obviamente estaba la base militar, alrededor, lo más cercano al SDF-1, estaba también parte de la Academia Robotech, y la Ujú. zona restringida, en donde se llevaban a cabo pues todas estas investigaciones acerca del SDF-1. Sí, También había el centro de operaciones, ya directamente como tal, y el puerto o el muelle, porque recordemos que era una isla. Entonces, sí. cuando se estrella la nave, tiene algún tipo todavía de contacto con el mar. Antes de que sucediera la transposición y toda esta ciudad fuera trasladada, todo el pedazo de la isla Macros, eso es más o menos el funcionamiento que tenía una ciudad normal. Cuando se hace la transposición, pues tienen que adaptar todo esto dentro de la nave, ¿no? Esta es creo que la gran incógnita que tenemos Bueno, todos siempre. pero obvio, hay que tomar en cuenta que gran parte de la ciudad fue destruida en el bombardeo que Brita dijo, o sea, no importa lo que hagan alrededor, entonces ya no fue una ciudad entera, No, claro, además, por ejemplo, el área, digamos, el puerto, pues simplemente desapareció porque este era obvio. el que tenía Por contacto ahí. pues, con el mar, ¿no? Y se vuelve, en la mayoría, se vuelve una ciudad, se divide en el área militar y se divide en el área civil. Ujú. En el área civil es la parte en donde están los restaurantes, en donde se ve que están las discotecas, en donde se iban a bailar las conejas,
Claro, como la vida Están, cotidiana. Pero así es. ¿dónde en la nave? Que es la pregunta que digo, o sea, ¿en qué parte de la nave? ¿En qué parte de la nave? Yo me puse a investigar un poquitín y para no errarle les voy a decir aquí Claro. en Yo tengo donde entendido que estaba, en las piernas. en las piernas, Sí, pero así es. las piernas están separadas. Sí, pero Sí, sí, una pierna tenía el área, digamos, comercial sí, y una la otra, sección y la otra sección. La otra militar. sección, así es. Ujú. Sí, sí, entonces, porque según Y yo tengo entendido fue la patita derecha, ¿no? la zona militar estaba arriba, porque no sé si recuerdan, cada vez que ellos iban para la ciudad, bajaban en un elevador. Sí, tienen Entonces piso. tienen pisos, así es. Sí, Entonces, efectivamente. Bueno, ahora que en la el ciudad, ejército tenés toda la bendita nave, porque pues imagínate, los portaaviones están muy lejos de las piernas, el puente está más o menos al centro, excepto lo único que yo no vi civilización y movimiento fue en lo que le llamaríamos los cañones, pero era donde estaban la maquinaria y los motores para levantar la nave. Sí, claro. O sea que el campo militar tenía que más de la mitad de la nave para estar. sí, claro, a la ciudad le dieron, Lo de Las pues atrás. barracas. sí se le tuvo que dar Lo que una parte dijiste, por la Gustavo. cantidad de civiles que Las, ba- iba. las barracas militares que habían. Ah, las barracas, yo entendí. Yo dije, le pusieron donde está el pollo. Ah, O sea, hasta atrás, pues, Y los pusieron vemos allá que donde se dentro cruza la nave. de esta parte de la ciudad había tiendas, edificios, carreteras, porque se ven los autos, ¿no? Ujú. Cuando entonces, pero también recordemos que el SDF-1 medía un poco más de 1 kilómetro sí, y como que no realmente calzan las no, dimensiones de una ciudad tan grande para Bueno, meter pero es que dentro del también no era así es, SDF-1. plana. O sea, la nave no es plana, también era muy alta. Sí, claro. O sea, entonces sí sí, tú puedes, o sea, aparte que la ciudad fue, pues la mayor parte fue destruida. Y si no mal me equivoco, en la serie se dijo, trataron de hacer una civilización factible para los civiles dentro de la nave. No poner Ujú. una ciudad, después, aunque chiquita, pero sí es una ciudad. Oye, tenían un aquí estadio, sí, donde los conciertos de Min May, ¿no? un cine, Pero eso estaba una más sala cerca de del puente. cine. Aquí, miren, lo que encontré dice, qué altura tenían los edificios? Bueno, las terrazas tenían cerca de 30 o 40 metros y la ciudad Ah, estaba en las piernas del SDF-1, sí, que más o menos medirían como 300 metros. Sí, Entonces ok. quedan como, no sé, 400 metros de ancho, quitando todo lo que es el De área hecho, de en la la nave serie se como muestran tal. como 2 o 3 pisos de la ciudad, ¿no? En sí. muchos momentos se viajaba y Sí, la ciudad se miraba así como que en varios pisos. De hecho, sí. cuando se ve el hospital dentro de la ciudad, se ve que ya está en No, y en gran varias altura. ocasiones en el mirador, cuando Rey Hunter decide ser piloto, él está en el mirador y Sí, la ciudad también se está el ve hacia mirador. abajo. Ah, Y de acá veras, en el dice mirador. que en una pierna está el distrito comercial, en la otra pierna está el distrito habitacional, en el pecho estaba el bloque militar, donde están las Sí, fábricas y el sistema de soporte vital. Aparte de que, como decías hace rato, no tiene una disposición plana como tal, o sea, cuando está así, pues es como un barco, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí. cuando se levanta, entonces estamos hablando que no solamente es lo largo, sino también lo alto del SDF-1, No, y deja tú lo cuando que se nos levanta, da, estás en el espacio, o sea, también la sí, gravitacional. Pero, o sea, pero si lo pones como nave, pues no está planita, no está a nivel piso. uh-huh. Son como, ¿cuántos serían? Se ¿Qué? habla ¿7, que 8 tenía pisos? acerca de 10 niveles, más o menos. Más o menos, ok, 10 ok. niveles. Oh, yo pensé que eran 3 ya. Y me dijiste que eran como 400 metros, ¿no? Entre las piernas, o sea, sí hay Uh-huh. bastante espacio. Y ya no como para meter una ciudad, por decir ciudad, porque pues ya no era la ciudad de Macros entera, estuvo muy dañada, fue lo que se pudo rescatar, que estuvieron en los refugios. Claro. Oye, ¿y recuerda cuántos ciudadanos tenía la nave? ¿Cuánto Ay, sí. llevaba en gente en capacidad? Tenía, mira, aquí tengo unos datos, se los voy a Ah, leer. ya, ya, ya. Sí, dice, pesa aproximadamente 18 millones de toneladas, Ya. Una cosa poca ya. tiene de largo 1 kilómetro 210 Ujú. Que no es y tanto. no, No, pero o sea, es que del también 1 kilómetro, entonces, o sea, sí, 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 tenía 8 cañones de potencia 43.2 petawatts
su velocidad era de Mach 3 en la atmósfera, ¡Wow! tenía Eso es interesante. autonomía para 15 años. ¿Sabes lo que es un Mach 3? ¿Saben lo que es eso? Sí, un Mach es la La velocidad que velocidad del alcanza un sonido. caza de combate. O sea, a nivel, o Ujú. sea, en la Tierra se podía rebasar, o sea, orbital, 3 veces la velocidad del sonido y una autonomía de 15 años. Lo de 15 años es espectacular. ¿No? Y aquí dice que eran 3.500 tripulantes, 1.500 pilotos y del grupo aéreo más 70.000 civiles. 70 Pues está sí. muy bien manejado el número, porque mira, en un portaaviones clase Nimitz te caben un promedio de 5.000 a 6.000 personas. Wow. O sea, es una ciudad andante, se le llama. O sea, entre 5.000, vete al número más chiquito, 5.000. A una clase Nimitz y 5.000 personas y no tiene un cuarto de milla. Tendrías que poner un promedio de unos 3 Nimitz, 4 Nimitz más o menos para que te dé la dimensión. No, mira, un Nimitz más o menos es un portaavión de esos, son 2 portaaviones y medio, porque ya ves que el brazo del avión es un portaavión, Sí, o es sea, uno de de la los nave. más O sea, es grandes más que o hay. menos son como 2 portaaviones y medio, estás hablando de un promedio de, no sé, 13.000, 15.000 personas. O sea, si en un Claro, portaaviones te cabe de 5.000, bueno, de 5.000 personas, ok, en 2 de esos, que estoy viendo aquí la transformación, es casi 2 y medio portaaviones. Entonces son 10, son casi 2.500 personas. Y en el portaaviones son 5.000. ¿Cuántos portaaviones de ese no hay en toda la nave? El equivalente. claro. Ahora, la parte donde están los portaaviones, que son los brazos, Ujú. se considera el hangar, ¿cierto? Y las pistas, ¿no? ¿Sí? Y claro, ahí Ahora es donde está imagínate, todo el si meca, por todo lo meca Ujú. portaaviones, robótica está en los brazos. si por portaaviones Sí, tienes la capacidad de tener 5.000 habitantes más aviones, combustible, armamento y comida, Claro. tienes 2, ahora imagínate o sea, el resto de la nave. Entonces no está tan no, porque cuando Rick y May se pierden dentro del SF-1, vemos que hay áreas completamente inexploradas aún, Claro. porque exacto. esto está abandonado y hay cajas y hay un montonal de cosas que no se sabe Que por No, qué qué sí, había están yo lo ahí. que ahí. voy es en la Claro. cantidad de personas. O sea, ¿cuánto quedamos que eran civiles? 700, ¿cuántos? 70.000, 70.000. 70.000. 70.000 civiles. Se me hace un poquito grande el número, Sí, es más mucho. no tan descabellado, porque mira, en 2 Bueno, pero portaaviones, también recordemos que en cada batalla se morían un montón. sí, Ah, pero mira, ah. en los portaaviones tienes 10.000 personas. ¿Cuántos dijiste que eran militar? Dice la nota. 1500. 3.500 tripulantes, 1.500 pilotos, 70.000 civiles y 11.000 de tropas. 1500 pilotos. Ok, sí, pues así, en los Claro. puros portaaviones tienes una capacidad para 5.000 personas. O sea, ya tienes 10.000, una capacidad para 10.000 personas. O sea, en Oye, otras Pero, palabras, en un cálculo de área porcentual, déjame un cálculo rápido, pi al mayor a la 23, me la estoy fumando un poco. No, sinceramente, por la dimensión que estoy viendo, la CDF no tiene una capacidad fácil de 30.000 personas en general, claro. de 30.000 personas. pero esto está enfocado más que nada al inicio de la serie, porque los 70.000 civiles no son los que regresan. Obvio. Hubo Ahora, muchísimas bajas, sobre todo Muchísimo en la más. transformación, porque cuando la ciudad se construye la primera vez dentro del SDF-1, desconocían esta parte que hablaba Gustavo de la transformación. Claro. La segunda vez que se tiene que construir, bueno, ya se construye Ahí adecuadamente murió conociendo. entonces mucha me gente. quieres decir que la mejor arma del mundo en ese entonces era el peor lugar para vivir. Claro. Es que era desconocido. Oye, pues Era ¿cuántas personas llegaron? Oye, el Es SF-1 que nunca se pensó como para una vivir, fortaleza para vivir, una ciudad movible. no, claro, sí, no fue la idea. Bueno, según la serie, pero sí, obvio, no era o sea, la idea general era tenía, una nave. tenía su área de alojamiento militar, las O sea, es que eso barracas, fue porque les tocó, ¿no? No porque era sí, planeado, no no era hubo, la no hubo idea. de otra. O los pasaban y los instalaban o O no los los podían dejaban allá en la mantener, órbita de Plutón. no los podían mantener tampoco en los refugios eternamente, ¿no? Sí, pues estabas en el área Claro, de Plutón y tú vienes de regreso, pues no los vas a dejar ahí, o sea, tenías que hacer lo que tenías que hacer. claro, Pero en bueno, tiempo récord.
Obviamente la cantidad de personas y todo eso no da el número. Pero en el nombre encontramos mucho. ¿Cuál es el nombre de la nave? Fortaleza superdimensional. Superdimensional. Oye, una dimensión. Tú sabes que en una dimensión tú puedes ser más grande por dentro que de por fuera. Incluso en Ya. inglés se dio el mismo nombre, Superdimensional Fortress. O sea, fortaleza superdimensional. Superdimensional. ¿No será que Sword en todo su conocimiento de tecnología él movió y generó cosas que para adentro? Puede Porque ser, ahí está sí, el nombre. Fuerza fortaleza superdimensional. eso. Fortaleza dimensional. Y pues ahí vengo yo un poquito más fumado, como dicen. Ah, ahí te puedo explicar muchísimas cosas. Porque si eres indimensional, sí, ok, lo usan por las dimensiones, pero pues un poquito más grande que un cuarto de milla no eres tan dimensional. Sí, ¿Sí me no creo explico? que se refiera al tamaño, porque realmente es muy pequeña. A O sea, la ciudad comparación. donde yo vivo mide 4 kilómetros y es una ciudad muy ¿Y pequeña, cuántos habitantes promedio? Más o menos. eh, como 50,000, ¿Mm? ¿Y cuántos habitantes había en la SDF-1? 70.000. 70,000, Entonces, o sea, midiendo 1 kilómetro. no, aunque lo pongas a lo ancho. Ahora, toma en cuenta que si tú compactas esos 4 millones y me le das 2 pisos, sí vives. ¿Sí me explico? O sea, dices que, ay, ¿por qué brinco esto? Yo no fui. No, no se vio, no se Me vio. puso una manita aquí en mi cámara Ah, y me puso a mí, you cannot move the video while someone is in there. Ah, ok, no, al parecer yo piqué una tecla aquí y estoy levantando la mano para comentar. O sea, dices que son 4 millas en tu ciudad, ¿correcto? Le hago lower the hand. Listo. O sea, son cuatro cuatro millas en tu kilómetros, ciudad. cuatro No, es kilómetros. que en Zoom tiene una opción de que picas un botón y se levanta la mano para comentar, pero aquí nos está importando muchísimo. Y es una ciudad pequeña, Pero con es 50,000 habitantes. más o menos, sí. Ok, ahora, divídete esos 4 millones en 4 pisos y dámele, ¿qué serán? ¿Qué te gustará? Unos 100 metros de altura entre piso y piso. y son 10 pisos. Tienes unos 400. 10 pisos, lo que decía Son aquí 10 en pisos. la investigación que No, no, hice no, que no. O sea, tenía. a lo que digo es que tu ciudad vive en promedio de 4 millas, Kilómetros. kilómetros, perdón. Si esos 4 kilómetros los pones en 1 kilómetro, pero uno encima del otro, con un promedio de 100 metros de altura, están más o menos las dimensiones de la nave, porque también la nave es alta, o sea, tampoco Es era. alta, sí. Pero Muy ahora alta. también tienes que tomar lo ancho, ¿no? Pero, o sea, tan descabellado, ¿no? Pero pues solo nos toca mencionarnos y aferrarnos al. Pero es que tampoco no está más o menos. Pero no, eso nomás nos daría el hábitat pública, o sea, o, o en general, pues. O sea, si en toda la nave hubiera 70,000 y entre ellos militares y todo eso, como que te la compro un poquito más. Pero es que Ahora, también no toman. estamos hablando de alimentos ni de agua. Ah, eso es muy Ujú. importante. ¿De Ahora, dónde por viene el agua? ejemplo, agua. Siento que es más fácil en el sentido de que la nave ya llevaba agua porque Sí, iban a despegar y tenía que tener sus tanques de abastecimiento, etcétera. Probablemente a través de la protocultura esta agua se estuviera reciclando y volviendo a ser Sí. reutilizable de un sí. nivel tan alto que podía volver a ser completamente potable. Recordemos que cuando Rick y Minmay se quedan atrapados, bueno, se les hace muy fácil romper una tubería porque la señorita se quería bañar, pero bueno, Ah, eso es otra historia. Y y no sé cuántas casas dejaron sin agua, ¿no? Pero ahí Sí. ellos ocasionan una fuga muy grande, porque Sí, después no se ve que la reparen y todo, pero bueno, la nave tenía su suministro de agua. Entonces, esta agua probablemente, gracias a la protocultura, sí estaba siendo reciclada y tenía una alta calidad para volver a ser potable, más no digamos. generaba agua. No, no generaba, no, no, no. era un Ahora, reciclaje. y tomemos en cuenta que cuando los tíos de esta niña vienen, les dieron muy pocas raciones, sino es De Sí, hasta que justo sí, no, el tema por eso de los digo, alimentos. se les siento ocurrió que en el el agua restaurante. tiene de alguna forma, digamos, una solución, hablando así en temas, ¿no? Generales, pero los alimentos, nunca se vio que hubiera arriba de la nave un área, una granja o un Claro. área para cosechar Sí, Lo o que se explicaba en
manuales del juego de rol de Robotech es que tienen fábrica, tienen dentro del SF1 como invernaderos y lugares donde hacen cultivo hidropónico. Sí, pero Eso se me hace muy, muy eso fue lógico, algo muy, pero muy dado nunca así se de vio. a la PUC, porque si como dices, no tenía planeado tener civiles y menos en esas cantidades, como que Claro. tuvieron que innovar muchísimas cosas. Ahora, en cuanto a suministros y la importancia de suministros, se tocó muy fuerte en la base de Marte. Ahí tuvieron que recargar suministros. ¿Mm? Sí, Pero eso no nos quiere decir de que no hubo suministros en otro lugar. Ese fue en el que se tocó el tema. O sea, en este caso, Pero Puerto en Rico. Marte ya estaba casi para llegar a la Tierra. Sí, sí. bueno, es que no, afuera de Marte, dime qué otro planeta de Tierra hay. ¿Cómo? O sea, ¿qué No otro hay. planeta sólido aparte de Marte, o sea, de Marte para arriba hay? Las lunas Mercurio, de... Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Sí, pero Neptuno y Júpiter y Plutón. Saturno no son gaseosos. Son gaseosos, no son planetas Son Marte ese sólidos. es el gaseosos. último tierra, ese es el último planeta Pero me refiero que por mucho que hubieran podido reabastecerse en Marte, ya estaban ahora sí que a un pasito de la Tierra, ¿no? Sí, claro. Sí, pues es el planeta que sigue. Pero ahora Ujú. tenemos las lunas de Júpiter, Sí, pero ahí no había por lo nada, o menos sea, agua había mucha. no había fortalezas, no había Claro. nada Por para ejemplo, que les hubieran servido de suministro. claro, no existía una fuerza expedicionaria a Júpiter en aquel momento. Ah, ok. No, Entonces, nos guste o no nos guste, para resumir, era casi al menos que pudiéramos teorizar o dar teoría a lo de que dimensional. hubiera habido algún tipo de cultivo hidropónico, algún tipo de, llamémosle, granja. Sí. Aquí puedo mencionar una serie, Ujú. otra cosa, A ver. ¿sí? Em, están viendo aquí en la casa Snowpiercer, la serie, que es un tren, Snowpiercer. Ujú. sí, Snowpiercer. No me es suena. un tren, ¿no? En Netflix, ya estoy dando anuncios. Ah, ya se ve. Ya sabemos que tiene Nos que venir a van a auspiciar. cobrar un dineral. Sí, al Ojalá y nos contrario, hagan escándalo que para nos que se dé. paguen, porque les No, estamos haciendo promoción. deja tú que se conozca el podcast por más partes. Eso no es problema. Así que sigue siendo Netflix, Bueno, ¿dónde? en esta serie de Snowpiercer es muy fantasiosa, obviamente es ciencia ficción, pero es un tren en donde el resto que queda de la humanidad, bueno, van escapando para tratar de sobrevivir a alta velocidad porque todo el planeta se congeló. ¿Pero Y qué lo es de único que logran, animación, live action? ¿Qué es? creo que era un cómic, Tendrías que ver la serie. creo que Tendrías era que un ver la cómic. serie, pero como Ah, bien lo ya. La dices, o verdad, sea, es ficción. desconozco, no soy experta en eso, pero creo que era un cómic, la volvieron, Netflix la hizo serie. Y se me hace muy interesante porque el tren, bueno, no se puede detener porque es tanto el frío que hay afuera que si se detiene se congela. Entonces se tiene que estar en perpetuo movimiento. Entonces podemos compararlo con el SDF-1 que pues tenía que venir en movimiento. Entonces, en esta serie había unos vagones que sí estaban produciendo cultivos hidropónicos Ujú. y que también tenían sus áreas de reciclaje de agua. Claro. Lo interesante aquí es que llevaban incluso unos vagones con ganado y aves de corral. Entonces, si el SDF-1 hubiera estado adaptado para un viaje tripulado con civiles, como después se supone va a suceder con el SDF-3, lo más seguro Justamente. es que hubiera ido ya preparado con unas áreas hidropónicas, Ujú. incluso de algún tipo de reproducción de De aves. hecho, no sé si lo vieron aquí en el wallpaper que estoy colocando aquí, ahí. ¿Ves la nave que está arriba del SDF-1? Sí, el Omega Rod. Ajá. Esa ya son naves supuestamente que son muchísimo más grandes que el SDF-1, que ya son Y naves preparadas para para, algo Esas así. ya sí, son verdaderas ciudades. Entonces, en otras sí, palabras, aunque se me rompa el corazón, al menos que nos apeguemos a la pausibilidad, y es bien dicha la palabra pausibilidad, el SDF-1, al menos que nos apeguemos a la palabra dimensional, pues fue pura fantasía, ¿no? claro. Ojo, recuerda que Porque, también, repito, no iban preparados. El agua, bueno, suponiendo que sí llevaban agua, porque obviamente claro, iba Sí, pero tripulación, ¿no? para tantas Pero alimentos personas, no. o sea, Alimentos pero, se hubieran acabado rapidísimo.
Pero Y para jamás, 70,000 jamás, ciudadanos, jamás en la serie, o sea, sí habla de que no tenían muchas raciones, eso sí lo escuchamos, pero nunca se habla que se quedaron sin comer sí, pero o mira, que se setenta quedaron sin mil alimentos, civiles, 70,000 civiles, ¿correcto? perdón. Más para la fuerza militar, estamos hablando de un promedio de 100,000 personas en esa nave, ¿De dónde generar alimento para 100.000 o personas? agua, al menos que fuese dimensional y nos demos a la fantasía de pensarla, ¿no? Eres dimensional y por dentro eres más grande de lo que, entonces te daría capacidad para... Y que tuviera una zona de hidroponía Una mínimo granja. Ujú. o una granja. Ahora, yo pienso, si hubieran dicho, oigan, mira, Vean la encontramos, serie, sí, en la serie que vean la dijeron, mira, serie. Por lo menos en los primeros capítulos es cuando sale lo que tenían estos vagones con... no, no, sí, sí, en esa serie te lo entiendo, pero me refiero en el SDF-1, te hayan dicho, oye, mira, encontramos esta fuente de energía que no la comprendemos, pero nos permite hacer muchas cosas como tener granjas, o nos puede generar agua porque es tecnología, ¿no? Claro. Por X, o sea, que agarramos materias del universo y del espacio y materia de asteroides y vaya, y la podemos transformar, pues te lo hubiera comprado un poco más, pero pues no O se sea, tocó. no suena descabellado en el sentido de que la nave hubiera ido preparada para, pero si te agarran de sorpresa y te tienes que ir, no tienes nada de eso No listo para tienes tienes nada de nada, mantener. eso, claro. exacto. Ahora, tomemos en cuenta una cosa, no sé, yo tratando de rescatarlo, pero no creo que cuando estos colisionan con lo que es la isla de Mascas en el espacio, eso ya estaba congelado, se llevaron muchísima agua, aunque salada, pero se llevaron muchísima agua congelada. Acuérdense que la nave va y derrapa Sí, en en la Plutón. isla, Macro, entonces Ujú. no se explica cómo cuando rescatan a Rick y a Hunt, o sea, a Rick y a Minmay, ven que está una ciudad y medio le explican, o sea, es que de los escombros tratamos de rehabilitar y hacer lo mejor que se pudo Sí, para, claro, trajeron Sí. muchos suministros. pero no se aplacó mucho. Bueno, Oye, a mí, dime. lo muy importante dentro de lo que es la tecnología del SF-1, adentro se logró hacer un ciclo de día y de noche. Y Ah, Esa sí. lluvia. tecnología la implementó el Dr. Lang. Oye, Y Porque de las imagínate, no nubes, tenían ¿no? idea a qué hora había que dormir, a qué hora había Sí, que sí, sí, despertar. hasta pusieron nubes Y nubes. pusieron nubes. y pusieron una fuente de agua. También Entonces trataron de hacer creemos una vida lo más normal. que agua no les faltaba, Ah, No sé quién ¿no? es ¿qué? el Abrajerito. No Si sé si no, ya el de parece Alice, que iban a Alice, poner puentes Alice, en la ciudad. ¿cuál es esta serie? Alice en el País de las Maravillas. Yeah. ¿No se la habrá sido el mismo escritor? No, Oye, porque tendrás que estar de acuerdo que Alice en el País de las Maravillas, De Lewis Carroll. esa se la fumaba de a tres o de cuatro y verde y cruda. Ahora, acuérdense que también dentro de la nave, las máquinas estas que eran las máquinas expendidoras que daban las dichosas Petit Cola. O sea, sí. debían tener una fábrica de Petit Cola, porque si no se les hubiera acabado. Y Oye, qué para tener una golazo con fábrica eso, ¿no? de Petit Sí, Cola pues ya tendrían que sabemos haber pero ya tenido sabemos de cuál, ¿no? De la que traían todos los suministros de artistas. agua. Imagínense los suministros de agua tan grandes para estar produciendo refrescos. Oye, si para generar un refresco de soda ocupas que como 3 litros de agua. Wow. Entonces, por No lo me menos rompe el agua corazón, no me rompas el no les corazón, Serena. faltaba. No me gustó mucho tu artículo. Me Porque acabas de romper la ideología de que era posible estar en el SDF-1, ya me di cuenta que no. Íbamos también con lo de la conspiración de que sí creía que no hay la esencia de Sor, y llegas a decir, ¿qué creen, muchachos? No es posible. Veamos, en Alice. cuanto a alimentos, agua sí, Y agua. agua creo que sí es posible. Sí, pues si Claro. aquellos tiraron Incluso, agua a lo loco, ¿verdad? incluso se rumora que había en el área militar, que había albercas para, no para nadar así de, sino para entrenamiento. Ah, puede ser, sí, claro. No, ya, Ujú. Sí, sabes, ya me sí. rompiste el corazón. Yo creí que Entonces ese siento que FP1 era. en cuanto al agua no era tanto el problema. A mí lo que me da así mucha La inquietud comida. es la comida. Sí. Y que no debió faltarles tanto porque, aunque al principio hablan que no tenían muchos suministros, pero terminan abriendo restaurantes, porque no Sí. nada más existía el de Minmay, Pues vemos varias cafeterías. tienen todo un bulevar, ¿no? De puro De comercio. hecho, de hecho, saliéndose un poquito, ya
esto es por parte de Macros, viendo Macros Do You Remember Love, hay un McDonald's adentro también. Entonces, Gracias por el comercial. obviamente, En en vez de un Robotech restaurante también de comida debería haber, rápida. claro, en Robotech también debería haber un restaurante de comida rápida. Entonces, ¿dónde sacaban la hamburguesa? ¿Dónde sacaban Y el por pan? notificaciones, aclarando ahorita, si no vuelve a ver otro podcast, ya se sabe, por haber mencionado restaurantes de comida rápida Claro, y canales de Y internet. empresas de streaming. empresas, claro. Al Sí, contrario, no, que nos sí. paguen. Y promoviendo películas que no, sí nos van a estar Claro. Ya pagando. sabe quién tiene que auspiciar este programa. Qué profesionales, me gusta. Somos unos profesionales, muchachos, que de veras, que nos Ahora, preparamos. si nos ponemos a ver, por ejemplo, en series de ciencia ficción y películas, vemos siempre que se terminan alimentando a base de cápsulas o pequeños sobrecitos que contenían pues Sí. proteínas y todo lo que requería un O ser ya humano para o subsistir. les tocó hacer lo que los hicieron esos muchachos en los Andes, porque muertos había muchísimos. Pero Aplica Qué el cruel, ¿verdad? canibalismo. Oye, es que mira, si carne sobraba, no. carne, oye, con tanto muerto, oye, con la pero oye, era de contaminación, Centra carne Eddy. sobró. Era carne de Centra Eddy. No. También, y mira, tan grandotes de esos. Ay, pobre. Pero ha de haber estado muy Perdón, es dura, un ¿no? tema muy sensible allá en Chile con lo de los Andes, pero fue una cosa de la vida real, el SDF no es ficticio, pero oye, te aseguro, con tanto muerto, carne No creo sobró. que un Centra Eddy sepa rico. A lo mejor con la tecnología Hay que preguntarle a Max. podrían crear sucedáneos de carne. Perdón, o Gustavo, carne tocamos sintética. un tema muy personal allá Carne, con lo de Chile y con los eso Andes, pero sí. A la fecha no sé si han escuchado que hay algunos experimentos en donde ya se ha sintetizado la carne 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 puede ser. artificial. bueno, yo Sí nomás es. dije que carne sobró, había muchos muertos, o sea, no Ay, no, No, guácala. pero no creo que necesariamente, diga ¿verdad? canibalismo en Pero Robotech. Está bien que fue una serie muy avanzada, pero no es para Sí, tanto. no es creo para que el tenían canibalismo. tanta hambre. No creo que hayan tenido que tocar ese tema. Es un tema muy sensible, te voy a ser muy honesto. O sea, tener que Claro. comerte a alguien así, yo mejor me como Centra Eddy, pero igual, pues los estás viendo con manos, con ojos y con dedos, dices tú. No, Y habrá que no. preguntarle a Max qué tanto sabe un Centra Eddy, qué tan bueno puede ser. Bueno. Pero, no, pero es que sí, o sea, es que desafortunadamente Ahora, por más hay crueldad, otra cosa que no hemos mencionado también ahorita. Había mascotas, porque mucha gente se fue con sus mascotas. bueno, no es que se fueran, se los llevó el SDF-1. Ahí Pero sí, iba, sí ahí había, iba. pero había mascotas, sí, sinceramente. Por lo no menos Por vi lo creo tanto, que había gatos y clínicas perros. veterinarias, comida de mascota. Sí. Sí, yo creo que por las Debería haber todo cantidades y eso. los números que nos dan, yo sigo con lo mismo. Había muchos muertos, carne sobró. No creo. No, yo tampoco, no Pues creo fue, en el pues, ¿no canibalismo. quedamos en que se Robotech. morían muchos? Sí, ¿Qué pero hacían no pero qué para hacían con comer. los cuerpos? O sea, ¿qué haces con los cuerpos? O sea, tanta gente Pues los muerta. tiran al Se botan. espacio. En el espacio se botan. Ay, no, ojalá y no me muera yo cerca de ustedes, ¿eh? Saber que me van a botar ahí en un río. En Yo el digo, espacio. No, sí, ojalá. eso Bueno, también ojalá lo hemos estuviéramos en el visto muy espacio, pero común en las series de ciencia ficción, que la persona que muere, bueno, es lanzada al espacio. pues sí, Sí, es como cuando vas en el sí. barco eres lanzado al mar. Si estás en la tierra, pues te enterramos en la tierra, pero si estás en el espacio, pues sí, es obvio pensar que pues se te desecha en el espacio. No creo que los hubieran guardado para enterrarlos en la tierra No. cuando Sí. llegaran. Oye, y una pregunta, cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando Rick y Min-May vieron varias cosas por el espacio, ¿no se habrán reciclado muchísimas cosas de esa manera? Como les decía Yo creo pues, que el sí. hielo, porque Debieron si haber vieron- recogido cosas. O sea, ¿cuántas Sí, cosas claro. estaban en el espacio? O sea, Sí, Todo estaba creo que haber flotando ahí. recogido cosas. Entonces, pues, bueno, eso ya nomás como querer rescatar lo posible de lo que pudo haber sido el SDF-1. Pero bueno, yo creo que tocamos lo básico, nos pasamos de la hora. Temas, comentarios, el SDF-1, ¿una posibilidad o una fantasía? Una posibilidad. Una posibilidad. ¿Sale? Una posibilidad considerando la tecnología de lo que se puede hacer, pero no se vio. Claro. Ujú. Y una posibilidad también preparándose para ella y no de improviso, de sorpresa y adaptándose a eso. Y ok, o sea que si lo tenemos hubieran al preparado Dr. para una nueva Lang colonia. Sí. con todo no lo al que doctor pudo haber Lang. aprendido con la protocultura. Entonces, descartando que hubo carne por la cantidad de muertos,
cualquier otro que ustedes estén ahí, pueden comentar, por favor, denos su opinión con toda confianza. Nosotros vamos a escuchar. Espero que el almirante Manríquez no me degrade por lo que acabo de decir. Sí, caray. Se va a enterar, tengo que darle el reporte. Y ustedes también le reportan. Me va a regañar, eso sí, de seguro que me regaña. Muchachos, pues creo que nos vemos el próximo miércoles. Amigos, un saludo. Y no coman Centra Iris. Yo No creo que es coman una Son duros. muy mal como dice. Son duritos. Y perdonen por lo de los restaurantes de comida rápida y los otros de street. Qué Macros profesionales. Donald, dije. Macros Donald. Macros Donald. Macros Donald. Los veo, los quiero, nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao.